los que dicen que no existe la clase media y que todos somos asalariados por no disponer de capital. Bueno, mira, el problema es cómo defines. Es que no es que la clase media sea algo ya que tú sepas qué es y luego vemos qué ajusta y o no. No, de lo que ocurre ahí es que hay personas que definen clase media de manera distinta. Por ejemplo, para algunos pensadores, sobre todo marxistas, la clase media es la pequeña burguesía, es decir, aquel que tiene un pequeño capital, el zapatero del siglo XIX, por supuesto, el que tiene la tienda de vinos, el ojalatero que le arreglaba las cosas de hojalatería a la familia, que tiene un minúsculo taller, quizás con un pobre asistente más jodido que él, y que de alguna manera ya no es un asalariado, pero tampoco es un gran capitalista. Entonces, si así defines clase media, pues muchos lo somos, muchos no lo son, pero lo puedes definir de otra manera, lo puedes definir también no por cuanto a la posesión de un capital, por pequeño o grande que sea, sino por el nivel de vida que tengas. ¿Y por qué es esto? Porque cuando Marx define el proletariado, que es a mediados del siglo XIX, el proletariado vive en unas condiciones aterradoras que son las que dan origen al pensamiento de izquierda. De hecho, dan origen al pensamiento de izquierda décadas antes de que Marx fuera un espermatozoide. Pero el concepto de proletariado está estrechamente unido a varios elementos. Primero, una vida muy dura, una explotación absolutamente aberrante y brutal, que era la que se daba a los obreros en la Revolución Industrial, una falta de esperanza y el hecho de solo servir para generar prole, es decir, para generar nuevos trabajadores para los industriales. Esa era la idea del proletariado que había y por lo tanto cualquiera que no viva en las condiciones del proletariado está en una clase media económicamente, como lo están ustedes que tienen internet, como lo estoy yo. Entonces, no es que la gente sea una de clase media porque haya una definición eterna. No, depende de cómo lo definan, depende de quién lo defina. Generalmente los que dicen que no hay clase media suelen ser marxistas. Lo que pueden decir es que todos somos trabajadores, es decir, no es que no seamos clase media, nuestro nivel de vida puede ser de clase media, pero somos trabajadores porque vendemos nuestra fuerza de trabajo ya que no tenemos capital. Eso es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Ahora, ¿qué le llamas capital? Para mí lo que me gano aquí en YouTube es una miseria. Depende del capital de esta cámara y de este monitor, este ordenador, este ratón. Eso le puedes llamar capital pues, si tienes muchas ganas de hacerte tonto, sí. Y entonces yo soy un pequeño burgués. Las definiciones las haces tú y la idea es, lo único que se le pide a la gente es que sea coherente con sus definiciones. Y así nos entendemos. Si alguien dice clase media es todo aquel que no, clase media es todo aquel que tiene capital, pero no es ultramillonario, pues, probablemente yo no lo soy. Pero establece la definición antes de estar hablando del objeto. Esto es lo que siempre nos mata. ¿Qué es la felicidad? No sé qué sea la felicidad. Define la felicidad y yo te digo si una cosa lleva o no lleva a la felicidad. Pero si hay 1000 definiciones posibles, no hay posibilidad de diálogo, ¿no? Porque estamos hablando de cosas distintas con la misma palabra. Se llama semántica.